Diputado señor Alejandro Santana. Señor Santana. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, agradecer a los diputados que acompañaron con su patrocinio a esta sesión especial para analizar la situación que afecta a la región de los lagos por consecuencia, ¿cierto?, de la muerte de miles y de millones de salmones. También valorar y agradecer la presencia del ministro Céspedes, del subsecretario, del director nacional de Cernapesca, porque sin lugar a dudas esta es una situación que afecta a miles de familias con un riesgo inminente de lo que significa la desinformación, y por eso quiero hacer un correlato de los datos que hemos conocido, no por los medios formales, sino que por los medios de comunicación. Y el fondo de esto, señora presidenta, es pedirle al gobierno que nos pueda plantear respuestas sobre algunas inquietudes. Primero, señora presidenta, el jueves 25 de febrero se da la alerta de la empresa Camanchaca, donde informa a la Super de Valores que un afloramiento de algas causa la mortandad de 1,5 millones de peces en sus centros ubicados en la zona del seno de Galoncaví. Lo que en un primer minuto se vislumbraba como un fenómeno aislado, esto cambia porque ya el 29 de febrero Blumar, Aquachile y Australis Seafood informaron al regulador que sus centros también estaban siendo afectados. Y de hecho, un día después, Marine Harvest haría el mismo anuncio, lo que implica que las 5 mayores firmas de rubro admitían así estar sufriendo este fenómeno. Señora presidenta, la primera pregunta es ¿por qué ocurrió esto? Y desde Cernapesca, y que representa la mayoría de las conclusiones, de acuerdo a lo que hemos revisado, dicen tiene que ver con que el fenómeno del Niño es muy fuerte, uno de los más fuertes de los últimos 20 años, que es más o menos equivalente al de 1997. Señora presidenta, sin duda esto es grave. Primero, porque Chile, como sabemos, es el segundo productor mundial de salmón tras Noruega, con una participación cercana al 35% en mercado y donde trabajan miles de personas que han y pueden seguir perdiendo su empleo. Segundo, porque esta industria en 2015 sufrió de baja de precio y justo ahora, cuando los precios de venta venían al alza, aparece esta alga nociva que ha causado grandes mortalidades de peces que tendrían pérdidas por un valor superior a los 60 millones de dólares y miles de puestos de trabajo en nuestra región. ¿Y cuáles son los números, señora presidenta, al día de hoy? De acuerdo a los últimos antecedentes que conocimos, la última actualización es que hay más de 22 millones de peces afectados por este fenómeno que se ha provocado en distintos puntos de la 10ª región, que esto corresponde a más de 35.000 toneladas en 34 centros de cultivo afectados, y que esto representa entre un 15 y un 20% de la producción anual de las 12 empresas de la zona, y que está entre un 8 y un 10% de lo previsto a nivel nacional. Señora presidenta, cabe recordar, porque eso es el pánico y de eso se trata esta presunta crisis, que el año 2007 vivimos lo que fue el virus ISA, que afectó el 30% de la producción nacional de salmones, con mortalidades, con una masiva pérdida de puestos de empleo, sobre los 16.000 empleos, en una zona, que esto es muy importante, en la cual, cierto, la salmonicultura tiene o está entre las principales fuentes laborales. Antes de la actual crisis, la industria ya proyectaba, por el tema de los efectos en precios, para este año una pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo, pero dadas las características de esta crisis, esa cifra va a aumentar, y eso es cuál es la proyección que nosotros esperamos del ente regulador y del gobierno. Y la pregunta es, ¿esto tiene la misma magnitud que el virus ISA? Por ahora, tanto el gobierno como las autoridades han dicho que esperan que no se llegue a ese número. Cuando se dice que esperan que no se llegue a ese número es porque es un escenario incierto. Es un escenario probable, pero que no es posible de medir, y yo me imagino que puede ser por falta de información. Y por eso que uno, revisando algunas afirmaciones del director nacional que aquí está presente, don
de Senapesca, que está presente, don José Miguel Burgo, señala, dice, estamos en una situación que es grave. Nos parece que no solo por los efectos económicos propios de las compañías, sino que también por los eventuales golpes medioambientales. Estos peces están muertos o se están muriendo y se requiere una rápida acción para retirarlos. Si esto no ocurre, dice, las empresas serán sometidas a duros procesos sancionatorios en el servicio medioambiental por incumplimiento a los planes de contingencia. Entonces, aquí estamos hablando que efectivamente hay una mortandad, que efectivamente hay un problema medioambiental, que efectivamente hay un problema de carácter económico y que efectivamente eso se va a traducir probablemente en desempleo. Y por otra parte, los actores de la industria, entre ellos el gerente de división de salmones de Camanchaca, el gerente general de Marine Harvest en Chile, el CEO de Blumar, tienen un diagnóstico claro. Dicen, a casi una década de la crisis del virus ISA, la industria y el Estado no han sido capaces de establecer un ordenamiento productivo sanitario que mejore su desarrollo, pese a que se han puesto en marcha distintas normativas como el reglamento de densidades ligado a los resultados sanitarios. Estas no han sido lo suficientemente estrictas para lograr un crecimiento más sano. Señora Presidenta, hasta aquí uno se puede quedar. Esto se produce, da la impresión que hay un par de científicos que su afirmación es distinta, pero mayoritariamente al tema del niño. Hay un reconocimiento a problemas medioambientales, como ya he señalado, a efectos en materia económica y efectos en el empleo. Pero, y también yo creo que hay un reconocimiento, que tanto la industria y el Estado reconocen que lo que ha habido no son soluciones de fondo, soluciones que den garantía a la sustentabilidad de la industria, soluciones que den garantía principalmente, que es lo que nos importa como parlamentarios, al trabajo de las personas, que muchas de ellas se desplazaron desde el campo a la costa a trabajar en estas empresas. Otro efecto que miran con atención desde la industria es una posible reestructuración del rubro, por los efectos que la crisis generaría en las empresas, principalmente a las más pequeñas. Se ha dicho también que este boom de algas viene a complicar más el escenario de una industria que ya tenía problemas de oxígeno, que nadie quiere poner un peso más en la mayor parte de las empresas que existen. Muchas están en la venta. Con este episodio desafortunado, muchos posibles inversionistas se van a espantar, han comentado otras fuentes del sector. Y también podemos señalar lo que ha dicho la CUT de Yanquihue, que cree que el escenario en materia de empleo es complejo, y subrayan que el afloramiento era una situación predecible. Bueno, es tema que también debemos debatir y debemos discutir en esta sesión especial. Sin duda, el factor inmediato de mayor impacto es el laboral. Aunque hace un par de días el presidente de Salmon Chile dijo que por lo pronto no habría impactos en el empleo, su mirada al día de hoy cambia. Dice, la cosecha de salmones va a ser afectada por la mortalidad y eso va a generar menos actividad y tendrá un efecto en el empleo. También dice, habrá efecto en los proveedores que iban a trabajar el segundo semestre en la cosecha de salmones. Y en atención, hay que tener atención, que también el presidente regional afirma que esto va a afectar a todo un ciclo del salmón, con lo que muchos trabajadores de plantas temporales no tendrán expectativas laborales en la región por los próximos 2 años. Hablamos, dice él, de unos 13.000 trabajadores que se verían afectados. Señora Presidenta, por su intermedio al señor Ministro, la verdad que no está alguien del Ministerio del Trabajo que también había sido citado. Creo que es fundamental para que esta sesión tenga utilidad, poder debatir y poder hacer afirmaciones concretas, lo que es posible de medir, lo que es cuantificable y lo que hoy día todavía se está debatiendo y lo que todavía hoy día se está revisando. Porque el 2007, que ha pasado 9 años, con un virus como fue el ISA, generó estragos en la gente trabajadora. Y la industria, obviamente que le costó mucho poder revertir esa curva. Y hoy día la incertidumbre, porque estas afirmaciones que he hecho son afirmaciones de la CUT, he hecho afirmaciones del gobierno, he hecho afirmaciones de la industria, son temas que nos deben preocupar, son temas que no generan una tranquilidad en la cual
los efectos de esta crisis va a ser cero y que todo va a seguir igual. Es importante saber, con estas variables, con este riesgo inminente en la inversión, en nuevos actores, ¿cómo se va a recuperar la competitividad de la salmonicultura? ¿Cuál es la mirada del gobierno? Esa es la primera pregunta, señor ministro. Lo segundo, señor ministro, poder conocer su apreciación si este proceso es largo, de 1 año, 2 años, 3 o más años, ¿cuánto va a durar? Estas modificaciones regulatorias que estaban consideradas por el gobierno y que iban a estar listas a fines del 2015 y que no estuvieron listas a fines del 2015, si van a tratarse legislativamente, consensuadas con todos los actores en el actual gobierno. Yo espero que, producto de esto, obviamente que si no ha sido priorizado, se priorice y que podamos entrar al debate, ojalá, la próxima semana. ¿Y en qué consistirá el apoyo a quienes pierdan su trabajo? Reconversión, capacitación, subsidios, las pruebas que ya han existido cuando hay crisis de desempleo en la minería del carbón, en Lota, o en las mismas consecuencias que ha habido en la industria del salmón en nuestra región. Cuando uno lo revisa en el tiempo, sin lugar a dudas, son medidas de flotación, pero no son medidas de avance o no son medidas que en definitiva esto pueda transformarse en mejoras para los trabajadores. La proyección generalizada que tiene el gobierno en esto. Y finalmente, señora presidenta, quisiera que por parte del gobierno se pueda dar una señal de certidumbre al sector de la pesca artesanal respecto a que esta crisis no lo repercutirá a ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque en la noche de ayer, martes, recibí una copia que la tiene que haber recibido usted, señor ministro, porque está dirigida a usted, de parte del presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Calbuco, Pecercal, don Juan Sangüesa Chaura, y donde él hace referencia al peligro existente para el sector en relación al posible escenario de vertimiento de la mortalidad del salmón al mar y los efectos que va a generar el trabajo, y plantea de 500 jefes de familia que estarían quedando cesantes y alrededor de 2.000 personas sin el sustento familiar por esta crisis. Poder comentar sobre esta posibilidad de desplazar, ¿cierto?, los peces muertos al interior, y cuáles podrían ser los efectos y qué garantía tienen los pescadores artesanales de que esto no se va a traspasar a ellos. Se ha hablado de un verdadero terremoto para la región. Tiene dimensión de terremoto, tiene dimensión de temblor, tiene dimensión de terremoto con posibilidad de ser cataclismo. Si esto lo asociamos, lo vinculamos a lo que fue el tema del virus ISA. Eso es importante poder generarlo, porque sin lugar a dudas esto afecta a 11 pequeñas comunas costeras principalmente, donde se concentra el 85% de los empleos de la acuicultura. Así que, señora presidenta, pedirle al señor ministro, y yo creo que usted debe haber leído, señor ministro, la solicitud de esta sesión especial. Lo firmaron parlamentarios prácticamente de todas las bancadas. Esto aquí no se está haciendo un punto político, y entendemos que si esto pasa por el virus del niño no es culpa y responsabilidad del gobierno. Por lo tanto, yo quiero que podamos tener una mirada constructiva, una mirada de avanzar, de ayudar y colaborar, y no tiene ningún rol ni ninguna ni buscamos, ¿cierto?, hacer una ganada política, por verdad. Esto es un problema demasiado grave para buscar y apuntar con el dedo de responsabilidad. Yo creo que todos reconocen la falta, lo he dicho, industria, Estado, y hoy día lo que corresponde es decir, oye, hemos vivido 2 crisis, hay problemas de regulación, estamos de verdad con un problema cierto de regulación, mañana puede pasar cualquier otro efecto medioambiental y vamos a volver a vivir, y ojalá que no exista una tercera crisis y sigamos hablando de lo mismo, señora presidenta, porque yo no era diputado en 2007, pero imagino quienes estaban y eran diputados en esa época estuvieron planteando esta misma situación. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Santana. A continuación, y iniciando el debate, tiene la palabra el diputado.
Gracias, Presidenta. Solo para aclarar que el motivo de mi solicitud a hablar al final era porque precisamente me parecía importante escuchar a todos los parlamentarios y responder a lo que son sus inquietudes. Quiero partir señalando que la información respecto de la situación que estamos enfrentando ha sido oportunamente informada a través de Sernapesca. La información respecto de esta situación se ha entregado en la página de Sernapesca y también ha sido entregada a los distintos medios de comunicación. Así que creo que acá, si algo hemos sido honestos, es muy activos en la entrega de la información. Quiero partir diciendo que estamos frente a un fenómeno climático de gran escala. Creo que es importante señalar claramente la fuente de lo que estamos enfrentando. Y la situación que estamos enfrentando es un fenómeno climático provocado por el aumento de las temperaturas del mar de entre 2 y 4 grados, producto y asociado al fenómeno del Niño. Esta situación, este aumento en las temperaturas, lo que ha generado es una floración masiva de algas en las zonas en lo que estamos enfrentando hoy día de Reloncaví, lo que ha afectado a la salmonicultura del sector. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Esto se traduce en una emergencia que ha significado la pérdida de 36.000 toneladas de salmones, cerca de 22,5 millones de ejemplares. Ese es el dato respecto de cómo la actividad de la salmonicultura se ha visto afectada. Quiero también señalar claramente de que la acción oportuna y coordinada por parte del Gobierno a través de las distintas instituciones que se han visto de alguna u otra forma llamadas en esta situación, Sernapesca, la Armada, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Intendencia de la Región de los Lagos, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Autoridad Sanitaria de la Región de los Lagos y Biobío, ha permitido atender con rapidez esta emergencia, evitando que estos volúmenes de mortandad provoquen una emergencia medioambiental. Y con esto evoco a un punto que ha sido levantado por algunos diputados. Estamos enfrentando una emergencia medioambiental, una situación medioambiental, no sanitaria. Creo que eso es un punto muy importante de partida para un análisis correcto de lo que tenemos que hacer y de la situación que estamos enfrentando. El paralelo con respecto a lo que fue la situación del ISA es distinto en el sentido de que estamos hablando acá de una emergencia ambiental. Sernapesca ha fiscalizado el retiro, transporte y descarga de más de 22.000 de las 36.000 toneladas de salmones. Se ha hecho con todo el rigor necesario para velar porque se respeten todos los protocolos sanitarios, así como la seguridad de los involucrados en este proceso, que fue un punto que levantó el diputado Ulloa. Quiero decir muy claramente de que se están implementando todos los protocolos sanitarios necesarios para asegurar que el traslado cumpla con todos los requisitos de forma tal de resguardar la seguridad de todos los involucrados. También quiero señalar que más del 65% de la mortandad ya ha sido retirada con el uso de 125 embarcaciones. Y creo que esto también es importante porque eso nos ha permitido de alguna u otra forma el enfrentar esta situación y reducir los riesgos ambientales al retirar estos salmones muertos. Eso ha sido derivado principalmente a plantas de elaboración de harina de pescado en las regiones de Biobío, Los Lagos y Aysén. Reitero, utilizando todos los resguardos necesarios. También es importante señalar la magnitud, porque acá se ha hablado de su comparación con la situación que se enfrentó en el ISA. Recordemos que cuando se enfrentó la situación del ISA, las pérdidas estuvieron asociadas al 40% de la producción. Acá estamos hablando de que a la fecha este florecimiento de algas ha afectado a 37 centros de cultivo que corresponden al 13,5% de los centros activos. Es importante hacer un análisis respecto de los centros activos. No todos los centros, recuerden que algunos están en reposo, por lo tanto son precisamente la comparación con los centros activos lo que corresponde hacer. Ahora, la mortandad de salmones equivale aproximadamente al 10% de la biomasa total actualmente en el agua. Entonces, eso también da un orden de magnitud respecto a lo que estamos hablando en términos de su efecto sobre la potencial cosecha. Y efectivamente aquí se ha señalado que esto puede tener efectos en el empleo, lo han señalado así las empresas. Y nosotros como gobierno hemos dicho claramente que estamos monitoreando la situación.
No es un efecto en el corto plazo, en tanto estos salmones no iban a ser cosechados en el corto plazo, sino que estaban para algunos meses más adelante. Pero ciertamente que esa es una situación que nosotros estamos monitoreando, porque ciertamente que es una situación que tenemos que monitorear. Ahora, respecto de las especies afectadas, el 85% de esta corresponde al salmón del Atlántico, mientras que las restantes son trucha y coja. Entonces, acá también es importante señalar que, dado que estamos enfrentando una situación ambiental, tenemos que ser muy cuidadosos respecto a lo que esto corresponde o la discusión que se ha tenido acá respecto a la situación sanitaria. Ahora, yo sí quiero hacer una indicación respecto de la situación sanitaria. Nosotros como gobierno estamos comprometidos a ir mejorando los estándares en materia sanitaria. Tanto así que ha sido público que estamos trabajando como gobierno en un nuevo reglamento en esta dimensión, de forma tal de efectivamente elevar los estándares, mejorar la productividad del sector. Acá enfrentamos un desafío en términos de aumentar la productividad y la competitividad de ese sector. Y creo que eso está relacionado con algo que mencionaba el diputado Fidel Espinosa, en el sentido que tenemos que tener una industria distinta en términos de lo que son los desafíos de aumentar la investigación que se realiza en ella, de lograr mayores grados de desarrollo que nos permitan reducir riesgos sanitarios, que nos permitan avanzar en la competitividad del sector. Nosotros como gobierno estamos comprometidos en esto. Una de esas tareas es un nuevo reglamento en materia sanitaria que nos permita mejorar los estándares. Pero también hemos dicho que tenemos que avanzar en otras dimensiones, como por ejemplo la investigación en materia de alimentos, la investigación en materia de lo que son las vacunas para las enfermedades que afectan al sector. Una mejoría en la regulación que permita el poder tener un mayor control de lo que son los potenciales efectos de enfermedades en un centro respecto a otro. Por ejemplo, a través de un programa que tenemos con CISAIRO, una institución australiana, para poder hacer un estudio en tiempo real de lo que son las corrientes marinas, de forma tal de poder disminuir las pérdidas que se producen. Creo que acá tenemos un desafío como país en términos de elevar los estándares de esta industria. A nosotros como gobierno nos parece que esta es una industria muy importante, pero que tenemos un desafío en términos de mejorar sus estándares, de mejorar su competitividad, de aumentar su productividad. Y estamos trabajando en las líneas que yo ya les he señalado. Respecto de, se mencionó en algún momento, creo que lo mencionó la diputada Álvarez, respecto al riesgo para especies nativas. Hasta el momento no existe evidencia ni reporte de daños a peces y fauna nativa de la situación. Es importante precisar que ante un evento de estas características, los peces se desplazan del área afectada. Creo que la mención que se hace del trabajo y de la investigación apuntaba precisamente a eso, a que la mortandad se produce precisamente porque estamos hablando en este caso de la salmonicultura. Pero hasta el momento no existe evidencia ni reporte de daños a peces y fauna nativa. Sí quiero decir también de que se están tomando todas las acciones necesarias para el traslado en los casos que corresponda para disminuir los riesgos de mayor mortandad de algunos centros de cultivo. Eso también, esas acciones se están desarrollando. También quiero señalar algo que estuvo presente en la discusión. La reglamentación que tenemos hoy día es completamente distinta a la que teníamos al momento de enfrentar el virus ISA. Yo creo que acá tampoco puede haber una comparación respecto a lo que existía en ese momento, porque lo que hoy día tenemos es una situación completamente distinta. ¿Tenemos desafíos? Sin lugar a dudas que tenemos desafíos. Pero creo que también es muy importante contextualizar la situación en materia de institucionalidad. Hoy la institucionalidad es muchísimo mejor. Nos permite reaccionar de muchísima mejor forma frente a este tipo de emergencia, en este caso una emergencia ambiental. Y tenemos el compromiso de seguir trabajando arduamente para mejorar estos estándares, para seguir mejorando las condiciones de productividad, también de trabajo de los trabajadores de la industria, porque nos parece tremendamente relevante. Y eso creo que es el trabajo que tenemos que hacer entre todos. Creo nuevamente de que es importante el contextualizar lo que estamos enfrentando, el no llevarnos a comparaciones que pueden ser erróneas, porque creo que lo importante ahora es abocarnos a la tarea, y esa tarea es reducir los riesgos ambientales, actuar rápidamente con todos los resguardos necesarios de forma tal de disminuir, mitigar los efectos que esta situación puede generar. Pero sin lugar a dudas que esta es una situación
de impacto importante. No la vamos a disminuir como gobierno porque nos parece importante. Y hemos sido muy claros respecto a las cifras. Son cifras considerables y significativas. Y vamos a seguir trabajando por mitigar los efectos que esto pueda tener sobre el sector y también sobre el empleo. Eso es, Presidenta. Gracias, ministro. Le voy a dar la palabra al diputado Santana. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, señora presidenta, por su reconsideración. Espérese, diputado Ancada, tiene los minutos de su bancada. Pero si miran el pizarrón, tenemos 18 personas en la sala. Eso quiero que se den cuenta claramente. Tiene la palabra, señor Santana. Señora presidenta, muchas gracias por su reconsideración, primero que todo. Segundo, bueno, yo lo que desprendo de las consultas que le hice al señor ministro, no todas están respondidas. Quizás sea porque la cartera vinculada, pero que tiene una correlación directa en un problema de este tipo, tiene que ver con los efectos del empleo. Así hay una estimación de desempleo en el corto o mediano plazo. Planteó que el desempleo no se da ahora porque estos peces se iban a extraer más adelante, pero solo, señor ministro, mire, si el punto, ni usted ni ninguno de los que está aquí presente trabaja en la industria, y por lo tanto los que están afectados, los que tienen incertidumbre son los trabajadores de la industria, porque ellos vivieron una situación muy compleja que fue el virus ISA. Y obviamente que no tiene los elementos técnicos que podemos o que puede tener el gobierno, y por eso es importante esta sesión especial para clarificar, y aparte esta sesión especial es importante clarificarlo a los trabajadores en la 10ª región, porque muchas de las afirmaciones que yo hice son literales a las afirmaciones públicas que han hecho los actores de la industria que tienen inquietud y que tienen información relativamente ambigua y que obviamente les genera una incertidumbre. Porque cuando el presidente de la CONATRASAB, el presidente de la CUT de la provincia habla de que esto puede generar 13.000 desempleo, que esto puede generar una crisis que va a afectar 2 o 3 años, yo creo que es un tema que tienen que trabajar profundamente con ellos porque son los que tienen esta expectativa. Pero valorar, digamos, la respuesta, me queda claro que los temas pendientes, uno de ellos que tenía que haber estado resuelto a fines del año 2015, ahora van a avanzar en eso, que va a haber una propuesta y que yo también creo que es importante, en función a lo que han dicho algunos parlamentarios, que el escenario de regulación es distinto a lo que fue el año 2007 con el virus ISA, que hoy día hay más regulación, por lo tanto hay más garantías. Bueno, todos esos son buenos elementos, pero el fin de la sesión, lo que busca, señora presidenta, por su intermedio, al señor ministro, es que no exista un pánico, principalmente aquí tenemos que pensar en el tema del desempleo, porque seguramente muchos de los que perdieron su empleo en su minuto hoy día son trabajadores nuevamente de la industria y vivieron lo que les significó esto. Ahora, los temas técnicos, que esto no es un tema ambiental, que esto tiene que ver, ¿cierto?, con el tema del Niño, la corriente del Niño. Bueno, usted reafirma lo que se había expuesto por parte del gobierno, que esto es exclusiva, no sé si exclusivamente, pero tiene una gran materialización producto de este fenómeno. Así que, si después nos puede mandar, señor ministro, yo le quiero solicitar, por su intermedio, señora presidenta, si nos puede enviar algún antecedente en relación al empleo que lo pueda quizás preparar la cartera del trabajo, se lo agradeceríamos si pudiera oficiarlo. Muchas gracias, señora presidenta. Presidenta, terminé. Muchas gracias. Diputado, todavía le quedan minutos a su bancada. Señora presidenta, muchas gracias. Tenemos un proyecto de acuerdo presentado recientemente, por lo tanto vamos a suspender llamando a votar. Lo necesario, 5 minutos para que vengan. Ojalá sea así.